Bueno, bienvenidos todos. Bienvenido de nuevo, Omar. Te habíamos perdido la pista. Muchas gracias. Estamos ya en nuestra penúltima clase de Romanos. Penúltima. ¿Cómo pasa el tiempo, ah? Y colocar en contexto de que en nuestra penúltima clase ingresamos a la última estación de Romanos. ¿Se acuerda que teníamos una clasificación de 5 estaciones? La primera era la conversión de Saulo, la segunda estación la justicia de Dios, la tercera estación la nueva creación, la cuarta estación que la vimos en la clase pasada, hablamos acerca de Israel, y la quinta estación la iglesia, de los capítulos 12 al 16. Así que si tenemos nuestras Biblias prendidas, podríamos partir con el capítulo número 12, y para decir que la leímos, porque yo creo que la hemos leído varias veces, 3 capítulos por día, son 21 versículos, y dividido 6, nos da 3 por nuca, y el último lee un poquito más. Entonces partimos con Pedro en el 12.1, lee 3, sigue Andreita. ¿Qué versión? La N. Cualquiera. Elige una versión. Canuto Duro te va a decir la Reina Valera del 60. Sí, pero la NTV más, ¿o no? ¿O la... Sí, a mí me gustan todas porque todas aportan. Ojalá que sean todas distintas, porque de pronto hay palabras que tienen traducciones similares y nos complementan más información. Bien, Romanos 12. Deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El siguiente, ¿cuál es? Que yo me pierdo 4. en el 4, 5, 6. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica. ¿Sigo? ¿El signo también? Sí. El cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Pero, por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, y bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios,
porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes, Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En Romanos 12 podemos ver que parte con dos palabras que nos obligan a repasar brevemente lo que vimos en la clase pasada, ¿cierto? Dice, así que, a modo de conclusión, por lo tanto, plantea necesariamente de que lo que comienza a hablar Pablo en el capítulo 12 en adelante, plantea un contexto, y nosotros sabemos que es una buena práctica para leer la Biblia, que todo texto dentro de un contexto, para que no nos sirva de pretexto. Y el contexto es Romanos 9, 10 y 11, donde habla de la elección de Israel, esta gracia extendida que se origina a partir del tropiezo de Israel, y de esta gracia extendida en Romanos 11, el desarrollo de este concepto precioso que es el remanente. ¿Y cómo sucede esto? Escogiendo un resumen muy conciso con respecto a Romanos 9, dice, ¿sabes qué? Hay un dolor en el corazón del que escribe Pablo, porque los hijos de Dios, los hijos de la promesa, no han reconocido al Mesías, ¿cierto? Y un versículo que podría resumir esta situación que ocurre con Israel, dice, mira, la justicia aquí es por fe, ¿cierto? No la alcanzó Israel. ¿Pero por qué? Porque iba detrás de la justicia no por fe, sino por obras, ¿cierto? Y ahí repasamos que este concepto, que es muy contemporáneo nuestro, ¿cierto? Y que es muy atingente a otras confesiones de tipo cristiana, que dicen, mira, si el tema no es por obras, sino es por fe. Entonces, hay otros credos en el contexto mesiánico que se cumple en Cristo, que se repite nuevamente en nuestra época, y de este modo Jesús, Pablo, a través de la revelación del Espíritu Santo, dice, mira, Israel tropezó, ¿cierto? Y tropezó específicamente porque iba en busca de la fe, ejecutando obras, y no por fe. Y como aprendimos en los capítulos anteriores, es la fe el puente mediante el cual nosotros somos justificados. Por lo tanto, esta justificación de Israel, comillas, tenía el partido medio perdido, ¿cierto? Y en este contexto, Israel extiende un concepto, o a través del tropiezo de Israel se extiende el concepto de gracia, ¿cierto? El Señor vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Y aquí viene la parábola de este rey que decide celebrar las bodas de su hijo y convidó a los que originariamente eran los invitados, predestinados a esta boda. Y ninguno de estos invitados quiso ir. Algunos se excusaron, dijeron, no, mira, tengo que ir a ver este partido de Chile con Perú, no vinieron, etcétera, ¿cierto? Algunas razones atendibles, pero lo cierto es que ninguno de los invitados que estaban en la lista original aceptó. Por lo tanto, el rey, en busca de esto, dijo, como yo voy a persistir con esta celebración, ¿cierto? Que en el fondo de la historia del reino, Dios persiste por nosotros a pesar de nosotros. El matrimonio y esta celebración se va a ejecutar igual. Por lo tanto, vayan y salgan a las plazas y traigan y inviten a todos. Este concepto de la gracia extendida en Romanos 10 dice al final que la extensión de la ley es Cristo. Por lo tanto, si el pueblo a lo cual estaba dirigido este Mesías no lo recibe, hay una gracia extendida. Y aquí empezamos a vislumbrar de que nuestra visión con respecto a Israel no debiera ser de condenación, porque gracias al tropiezo de Israel, esta gracia se comienza a extender al
a los que no estábamos elegidos, ¿cierto? Y nace el concepto del remanente, ¿cierto? Y explica Pablo en Romanos 11 de que Dios no ha desechado a nadie, ¿cierto? Y que hay un concepto de remanente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. No es por obra esta justificación, esta salvación, sino por gracia. Y en este contexto, ¿cierto? Queda claro que son tres contextos. La elección de Israel, que es el tropiezo, la gracia extendida, producto del tropiezo de Israel, y este remanente que pasa a ser esta rama injertada. Por lo tanto, Pablo nos advierte, mejor dicho, el Espíritu Santo nos advierte a través de Pablo, de que no debiéramos mirar a Israel con estos ojos de condenación. Porque dice, ¿sabes qué? Rama insertada son ustedes, gentiles, porque la gracia se ha extendido a vosotros. Por lo tanto, no miren con malos ojos o no miren con menosprecio a Israel, porque Israel es la raíz. Y la savia que llega a las ramas y las ramas extendidas de este olivo vienen de esta raíz. Por lo tanto, hay una mirada de advertencia, pero también de mucha sabiduría de poder volvernos a mirar a Israel, ¿cierto? Pueblo rebelde, dice el Señor, y contumaz. Y hoy día tenemos muchos pueblos rebeldes y contumaz que esperan a Dios, ¿cierto? Y aquí no necesariamente necesitamos mirar a confesiones cristianas, como en el mundo evangélico siempre hay una pugna muy grande, por ejemplo, con confesiones como la católica, que tienen un énfasis en la tradición y esta salvación por obras y no por fe. Aquí explica exactamente el mismo concepto. Dice, mira, ojo con esto, porque hay un concepto de gracia extendida que viene de Dios y no de ustedes. Por lo tanto, la visión que nosotros debiéramos tener con los escogidos de Dios, los herederos de la promesa, y aprendimos que ¿quiénes son los herederos de la promesa? Los que creen en la promesa. Por lo tanto, el rótulo, la etiqueta que tengamos nosotros hoy día, inclusive en estos tiempos contemporáneos y con estas iglesias contemporáneas, ojo con eso. Dice, más tengamos un corazón humilde para entender de que Dios hace vasijas para honra y vasijas para deshonra. Y es Él, digamos, el que en definitiva ejecuta el juicio. Y en Romanos 12, 13 y 14 vemos que vuelve a advertir este mismo concepto. Por lo tanto, entramos a Romanos 12 con estas dos palabras que dicen, mira, así que. Entonces, entendiendo en este concepto, Romanos 12, ¿se acuerda que le colocábamos título a cada capítulo? Lo vamos a colocar al final, para que nosotros lleguemos a un consenso y decir, oye, ¿cómo se podría llamar este capítulo 12 de Romanos? Estamos en un contexto de iglesia, pero los invito a que después reflexionemos, terminando el capítulo 12, decir, mira, el capítulo 12 me hace sentido que se llame así, ¿ya? Porque con todo el respeto que me merecen los teólogos, dice, bueno, aquí capítulo 12, sacrificio vivo ante Dios, pero es realmente el cómo nos impacta el Espíritu Santo a través de la lectura de Romanos 12 para nosotros hoy día. A lo mejor sí, a lo mejor no, a lo mejor hay otros énfasis. Y para entender esos énfasis, volvemos nosotros a colocarle estación a cada capítulo. Romanos 12, y por favor, esto es un desarrollo absolutamente personal y no significa que Romanos 12 se divida en 7 estaciones, sino es para entender 7 conceptos que tienen que ver con este Dios de la revelación, y que esta revelación de este Dios que se revela al hombre es de carácter progresivo, siempre de menos a más. Entonces la primera estación sería sacrificio vivo, que está en el 12.1, ¿cierto? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que nos presentemos con nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y este podría ser nuestro culto racional, la manera en que nos podríamos relacionar con Dios a través de nuestro corazón y en consecuencia a través de nuestras obras. Sacrificio vivo podría ser la estación número 1. La estación número 2, no nos conformemos, en 12.2,
Conformarse significa de que no estemos esquematizados. Y aquí nos vale para todo. No conformarse viene del griego que es suschematizo, que es la raíz de la palabra esquema o esquematizado, ¿cierto? Pablo dice, no nos sujetemos a las modas o a los esquemas o a las apariencias de este tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo de nosotros. Nosotros hoy día asistimos a una iglesia cristiana, evangélica, con un formato que es un formato viña, ¿cierto? Nosotros podemos estar muy agradados y confortados y acogidos en un formato viña, pero sigue siendo un formato, así como puede ser un formato bautista. ¿Cuáles son la otra iglesia tan antigua? Los luteranos, por ejemplo, los anglicanos, que tienen un esquema muy rígido y que están conformados, ¿cierto? Son iglesias locales que están esquematizadas a tal punto que caen en la rigurosidad, y cualquier esquema o manifestación de nuestra fe que no se ajuste a ese esquema no es bien vista, o, para no aplicarle un juicio de valor, no es vista, ¿cierto? No encaja definitivamente. Y lo mismo nos va a pasar a nosotros, ¿cierto? De pronto, si hay una manifestación demasiado carismática en alguien, vamos a ajustarlo a este esquema. Y de alguna manera decimos, mira, confórmate con este formato. ¿Se entiende? Entonces, esta palabra aplica perfectamente para nosotros hoy día. No es que nosotros estemos exentos de este esquema que nos menciona Pablo. Estación número 2, no conformarse, que no seamos esquematizados, ¿cierto? O no andemos en modas o apariencias. La estación número 3 sería renovación, ¿cierto? Más bien renovémonos, ¿cierto? Este concepto que viene de la palabra metanoia, que tiene que ver con un cambio en nuestra mente. Y de pronto un cambio con nuestra mente tiene que ver con el esquema que Dios rompe en nosotros. ¿Se entiende? Nosotros tendemos a esquematizar todas las cosas. Y si algo no cuadra o no calza con este esquema, rápidamente nosotros lo marginamos. Y es justamente de lo que Pablo está hablando. No nos conformemos, no nos esquematicemos. ¿Por qué? Podríamos emplear múltiples ejemplos para tratar de comprender lo que Pablo está diciendo. Cuando vino este hermano a hablar de profecía, en lo particular, yo dije, chuta, me complicó porque he visto tanto abuso con este tema de los profetas y las profecías, que yo dije, esto va a ser un desafío para mí. Pero cuando empezó a hablar, ¿cómo se llama este hermano? Matthew Helan, empezó a hablar que las características de un profeta, que tenía que ser humilde, parado en el amor y fe, ¿cierto? Mencionó 3 pilares y que eran tan simples, sencillos y sanadores que automáticamente dije, ay, ok, estoy en casa, ¿te fijas? Pero esa es una respuesta a mi esquema, ¿cierto? Y que es un esquema que yo autodefino como muy flexible, pero sin duda yo ya iba, digamos, como preseteado, con una mirada de juicio, a ver qué va a decir, con qué va a salir, etcétera. Y este esquema, por ejemplo, cuando Pablo dice no nos conforméis, no nos esquematicemos, Dios rompió uno de mis tantos esquemas al entender de que los profetas hoy día pueden ser tan utilizados y bendecidos por Dios como en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, pero en los tiempos de Jesús, ¿cierto? Entonces yo que me jacto de repente y me burlo así con, ¿no?, el hermano Bautista aquí. Bueno, yo también tenía un poquito de eso, ¿te fijas? Y efectivamente cuando Dios aplica esto y rompe este esquema, a modo de ejemplo y testimonio personal, es cuando hacen este ejercicio de hablar en lengua. Y cuando Matthew dijo, mira, vamos a hablar en lengua y voy a interpretar, y después voy a interpretar y hablar en lengua, y sale adelante el pastor Isaac,
y él empieza a hablar en lengua, y antes oramos para que tuviéramos un don de interpretación. Matthew empezó a hablar en lengua y el pastor Isaac empezó a interpretar, ¿cierto? Y yo dije, ok, voy a orar y voy a tomar en serio este ejercicio que se está haciendo para ver qué hay de cierto. Y en el fondo también recibir bendición y un poco romper voluntariamente este esquema que yo tenía predefinido. Y dije, ¿cómo lo hago? Empecé a orar y yo iba traduciendo lo que yo sentía en el espíritu y había concordancia con lo que iba traduciendo el pastor Isaac, en línea. Y fue un momento de mucha intimidad y de mucha emoción, ¿cierto? Y también un llamado al arrepentimiento personal por prejuzgar, ¿cierto? Tremendo. Esa es la estación número 2, no conformarnos, no esquematizarnos. Es tremendo desafío. Más bien seamos renovados, metanoia, este cambio de posición en nuestra mente a través del desafío. La estación número 4, cuerpo, en el 12.5 dice, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Este es un concepto fundamental, ¿cierto? Porque muchos tenemos dones y de distinto tipo, ¿cierto? Como dicen en otras confesiones cristianas, carismas, ¿cierto? En varias iglesias cristianas también hablan de los carismas. Los hermanos cristianos católicos, que los hay, también hablan de los carismas y utilizan mucho este puente de los carismas como los dones o el fruto que Dios está dando a través de la provisión que desarrolla en cada uno de nosotros. Dice, mira, ¿sabes qué? Estos conflictos, porque todo esto, ¿se acuerdan que están en un contexto de conflicto donde estaban peleando los cristianos con los judíos convertidos al cristianismo? Y están en este tema de las diferencias, que tú eres incircunciso y se están obligando a algunas prácticas que Dios nunca las puso. Pablo dice, mira, tranquilos, somos un solo cuerpo y cada uno de nosotros tiene dones distintos que edifican el mismo cuerpo. La quinta estación que yo sugiero se llama don, que está en el 12.6. Siendo un solo cuerpo tenemos dones distintos, de manera que teniendo diferentes dones, gracias, regalos, según la gracia que nos es dada, si el que profetice lo use conforme a la medida de la fe que nos es dada. Y por último, la estación número 7, en el mismo capítulo 12, la sugiero en el capítulo 12 del 9 al 21. Hace una larga extensión, ¿cierto?, de cómo actuar nosotros como cristianos en estos ambientes de diferencia, ¿cierto? Aquí el Espíritu Santo ministra poderosamente a Pablo y decir, ¿sabes qué? A pesar de que hay énfasis en estas diferencias y que provocan estas peleas internas en las iglesias, porque aquí no estamos hablando fuera de la iglesia, estamos hablando en un contexto de iglesia, un solo cuerpo, una sola fe. Por lo tanto, la manera de administrar estas diferencias en este cuerpo, que es uno solo, a través del amor. Y aquí, por razones de tiempo, no podríamos hacer un desarrollo en detalle, pero del capítulo 12, del versículo 9 al 21, habla con respecto al amor, ¿cierto? Y que sea genuino, como un concepto profundo y que podría resumir el cómo actuar. Amor genuino, sin fingimiento. Sin fingimiento. ¿Amén? ¿Se entiende? Capítulo 13. Tenemos 14. 2 versículos cada uno y el último lee la diferencia. Partimos con Peter. Me tocó justo el más controversial. Está difícil aquí, ¿eh? Está difícil. Pero vamos que se puede.
Todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad en realidad se opone a lo establecido por Dios, y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto, y al que deban honor, ríndanle honor. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser a amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en un precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los vacíos de la vida. Los débiles y los fuertes. Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al Hasta ahí, pecado? sí, está bien. Yo me sumergí en una meditación profunda. Sí. Ahí es, Sí. el 13 nomás. Sí, solamente el 13. En el capítulo 13, me sumergí demasiado. Nos quedó pendiente colocarle el título a Romanos 12. Según lo que leímos y las estaciones que repasamos para Romanos 12, ¿cuál debería ser el título? Teníamos estaciones que era sacrificio vivo, no conformarnos, la renovación, el cuerpo, el don, el fruto y el amor. Vida de iglesia. ¿Vida de iglesia? ¿Alguien tiene otra sugerencia? Aquí podemos ser súper creativos. No sé cuál sería el título, pero tiene que ver como con un cambio de forma de pensar. ¿Ya? Un cambio global de cómo vemos como la visión completa de nosotros mismos y cómo no, manifestamos con el resto. Como un cambio de dirección, un cambio de foco. Me hace Cambio de sentido. foco. Un cambio de foco, un cambio de switch. Claro. Cambia el switch, ¿cierto? Podría ser un título bien contemporáneo para entenderlo bien y decir, oye, ¿y tú que tú estás romano? ¿Qué te dice
capítulo 12 porque estoy medio perdido. Las traducciones, las Biblias de estudio dicen sacrificio vivo ante Dios. Ya, pero a una persona le podría hacer sentido esto del cambio del switch. Cambia el switch, para colocarle un título en moderno, digo yo. Podría ser una opción, ¿cierto? ¿A alguien le hace sentido otro concepto que le haya cambiado así o le haya revelado en profundidad el capítulo 12? Transformados por amor, yo le pondría. ¿Cierto? Una cosa así, porque eso de ser sacrificio vivo, ¿no es cierto? Esto del cuerpo también, esto que nos desafía a amarnos. Yo pienso que, bueno, yo le pondría eso como un sacrificio de amor o algo por el estilo, o transformados en amor. Transformados en amor, ¿cierto? Sí, transformados en amor. Sí. O metamorfosis también puede ser Bien, sí. puede ser otro concepto. Sí. Pero se entiende en el fondo cómo nos hace sentido relacionarnos con la palabra. Cuando yo me encuentro con un título en Romanos 12, digo, oye, metamorfosis, me llamaría la atención. Y voy y me sumerjo más profundamente en la lectura del capítulo 12. Pero aquí en el fondo, Dios a través del Espíritu Santo nos acerca un concepto que nos dice, mira, donde estás parado no sirve. Y eso indistintamente del nivel de cristianismo que tengamos o el nivel de cultura o de estudio bíblico. Se entiende que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Y aquí somos desafiados a esto. Si pudiéramos resumir, por ejemplo, en una prédica, Romanos 12, decir, mira, Dios nos dice, te dice a ti, me dice a mí, donde estás parado hoy día no sirve. Es necesario que salgas de esta tierra y empieces a caminar a un lugar nuevo que yo te voy a indicar. ¿Les hace sentido ese concepto? ¿Dónde lo hemos escuchado antes? Sal de esta tierra de Ur de los Caldeos y emprende fila, ¿cierto?, a un lugar nuevo que yo te mostraré. ¿Quién recibió esa palabra? ¿Se acuerdan? ¿Quién había recibido esa palabra? Abraham, ¿no? Abraham, ¿cierto? Agarra tus pilches y petacas, incluyendo la suegra, y colócate en camino. Porque el lugar donde estás habitando no es bueno. Hay algo mejor para ti. Hay algo mejor para mí. ¿Se dan cuenta cómo el Espíritu Santo nos puede hablar en lo profundo y en forma muy personal con respecto a esta palabra? Y uno lee Romanos 12 y pasa de largo. Porque dice, bueno, sacrificio vivo ante Dios. Es como tan lejano, es como para otros. Ni siquiera me toca. En resumidas cuentas, Dios nos dice, oye, cambia de switch. Es necesario que cambies tu switch porque el lugar donde estás habitando es inadecuado. No es bueno. Hay algo mejor para ti. Y ahí nos metemos nosotros al capítulo 13, que es complicado, como dijo Pedro. Y es tan complicado, que yo definí solamente 3 estaciones para no entrar mucho en detalle. ¿Ya? Estamos declarando que es un desafío el capítulo 13. ¿Eh? No va a pasar. Podríamos pasar al 14 al tiro. Pero ¿Quién lo notaría? que no, sí, mira, si nos sale de aquí lo pasamos de largo. Capítulo 13 dice en las Biblias de estudio someterse a la autoridad. Aquí ya partimos mal. Nos genera escozor, por decirlo de alguna manera. Define solamente 3 estaciones, pueden haber más, ¿cierto? La primera es sujetarse, del versículo 1 al 8. Estamos en el 13, ¿no es cierto? Sí, capítulo 13. Solamente 3 estaciones. La primera es sujetarse, versículo del 1 al 8. La estación número 2 es amor, paréntesis, sujeto. Y la 3 es mentira, paréntesis, sueño. ¿Desde dónde empieza la 3?
el sujetarse del 1 al 8, el amor sujeto, que es la estación número 2, del 8 al 10, o 9 y 10, y la mentira, paréntesis sueño, la estación del sueño o mentira, versículo 11 al 14. ¿Por qué sujetarse no es tan complicado? Por nuestra historia. Definitivamente el concepto de autoridad para las personas que hemos pasado por una historia compleja con respecto a este concepto de autoridad, ya sea porque tuvimos un papá o una mamá o un profesor, o pasar por un tiempo en la historia nuestra donde la pasamos mal con el concepto de autoridad, nos llama por lo menos a la reflexión y no tragarnos de buena primera esto de someterse a toda la autoridad, sobre todo cuando Pablo dice, porque toda autoridad es dada por Dios. Estamos complicados, ¿cierto? Hay una... Claro, dice, pero ¿cómo Dios pudo haber... Bueno, hasta Jesús lo reconoció, ¿no? Cuando estaba frente a Pilato, ¿cierto? Claro. O sea, yo creo que a mí también, disculpa que Sí, te interrumpa, dale pero nomás. lo que pasa es que sí, pues esa es una muy buena pregunta, porque toda autoridad, o sea, personas que a veces de verdad podrían ser, ¿no es cierto?, nuestros jefes o nuestras autoridades, pero que a lo mejor no nos hacen daño, no sé, por decir algo. Porque también hay otras formas de autoridad, no solamente es esa autoridad, pero cuando uno piensa en Jesús, que Él sí reconoció la autoridad, Él siendo Dios, entonces la verdad que Él también nos da el ejemplo. Yo siempre un poco he tratado como de entender este Romanos cuando uno lo lee, también desde la perspectiva de Jesús, porque sabes que cuando yo escucho a Pablo, de repente yo digo, este Pablo es como un súper hombre, porque de verdad que me desafía demasiado Pablo. Pero también cuando pienso en que Jesús vivió todas estas cosas y él tuvo que ser un sacrificio vivo, y él tuvo que renovar su mente, o él tuvo que, ¿me entiendes? Porque también era hombre, pues. Entonces, en ese aspecto, igual yo a veces me pongo a pensar que de verdad Él es el ejemplo, y que si Él lo hizo, las cosas se pueden. Son difíciles para uno, pero se pueden. Dejó como una marca igual en eso. Él dejó un camino. Dejó una vara alta. Y dejó una vara alta también. Sí, porque sabes que, Ignacio, cuando habla el capítulo 2, incluso antes de renovar nuestro pensamiento, no es algo tan sencillo, porque podemos estar años en un pensamiento equivocado. Sí. Y la verdad que si nuestra vida no es sacudida de cosas, o si Dios no nos sacude verdaderamente, podemos pasar muchos años con una mente así inconsciente, no saber. Entonces es muy, de verdad, súper desafiante esto, Romanos. Lo que tú has mencionado es casi las 3 estaciones que yo había sugerido. ¿Por qué? Porque entender esto de estar sujeto a la autoridad necesariamente requiere tener una revelación de Dios para nosotros. Porque esto dice, bueno, pero ¿cuál es el límite de esto? Porque si llega, no sé, pues, la autoridad, la milicia en mi casa y empieza a golpear a mi familia, ¿me tengo que someter a eso también? Hay tantas formas de abuso. ¿Es bueno que yo me defienda del abuso? O sea, es que esto requiere revelación de Dios, porque me sentí muy identificado cuando Alexander Venter habló de la desobediencia civil. Y yo dije, sí, ese es mi Alexander Venter. Porque yo también creo en este concepto de la desobediencia civil cuando los gobernantes o las autoridades impuestas por Dios rompen un límite, ¿cierto? Y también hay
no necesariamente una contradicción, sino una revelación progresiva con respecto a este someterse a la autoridad, por ejemplo, con respecto a la desobediencia civil, cuando Dios rescata a su pueblo de la opresión de Faraón. Aparentemente podría haber una contradicción. Entonces, ¿por qué yo sugiero que necesitamos una revelación de Dios en este contexto y en este tema en particular? Es cuando sobre todo rompen un límite. Es porque justamente en la crisis más profunda de la opresión de Israel, en este pueblo en pueblo ajeno de Egipto, Dios dice a Moisés: yo he descendido porque he escuchado el clamor de mi pueblo. Por lo tanto, uno podría entender, a través de la revelación del Espíritu Santo, de que necesariamente se conecta una situación tan compleja como la opresión o el asilo contra la opresión, de que hay un asilo para los contextos de opresión, ¿cierto? Donde Dios interviene y desciende entre medio del clamor del pueblo. ¿Se entiende? Entonces, necesariamente hay un concepto que tiene que ver con el clamor, la revelación y el que Dios desciende, se manifiesta entre medio de estos escenarios de opresión. Y aquí subrayé algo de que el sujetarse tiene que ver con un fruto visible de esta obediencia, porque sujetarse es obedecer a este mandato. Dice: por lo cual, en versículo 5, es necesario estarle sujetos a estas autoridades, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y aquí un misterio que se podría aclarar con lo siguiente: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributó, al que tributo, al que impuesto, impuestos, al que respeto, al que honra, honra. Se fijan que estar sujeto, de alguna manera, tiene que ser visible un fruto de esa sujeción. Por lo tanto, si yo estoy sujeto a una autoridad y pago impuestos, estoy respetando esta sujeción, y que no necesariamente es de Dios esa sujeción, porque es una cosa muy carnal, ¿cierto? Como los impuestos. Al César lo de César y a Dios lo de Dios. Sí. Por lo tanto, necesariamente, y aquí lo dejo como un planteamiento, a lo mejor una pista o un concepto que podríamos seguir trabajando de manera personal para meditarlo, de que esta sujeción necesariamente tiene que llevar un fruto visible, ya sea impuesto, respeto u honra a las autoridades. Como los padres, por ejemplo. Cada uno de nosotros podrá tener una historia con respecto a papá, mamá, pero lo cierto es que nos manda Dios a estar sujetos. Y no solamente eso, sino honrar a padre y madre. Porque en eso hay bendición, ¿cierto? Hay un fruto, Yo ¿cierto? tengo algo para decir. Amén. Pasa que en las típicas discusiones de Facebook, de redes sociales, este versículo sale mucho a relucir cuando se critica a los actuales gobernantes, ¿no es cierto? Lo he visto, por lo menos hablo de lo que he visto en Argentina, ¿no? Si alguien habla mal del presidente en un entorno cristiano, ¿no es cierto?, de iglesia, y alguien habla mal y otra persona también tira algo, siempre sale el cristiano que dice: bueno, pero ese presidente fue puesto por Dios, ¿cierto? Y esa autoridad fue puesta por Dios y hay que respetarla como puesta por Dios. Y hablan, o sea, y utilizan a veces un concepto de: este es súper personal, ¿no? Me pueden discutir, pero es súper personal. Te vamos a discutir, no te preocupes. Sí. Entonces yo, por ejemplo, me pongo a pensar en Maduro, ¿no es cierto?, lo que está pasando ahora con Venezuela. Y uno dice: ¿realmente Dios puso a Maduro en ese lugar y Dios permite que pase lo que está pasando?
o Dios puso en su momento a Hitler y pasó lo que pasó y a tantos líderes, ¿no es cierto? Y son cosas que a mí siempre me dan vuelta en la cabeza si realmente Dios pone a una persona o una investidura, ¿no es cierto? Porque hay algunos teólogos que han definido que hay tres instituciones que han sido establecidas por Dios, ¿no es cierto? Que es la familia, el gobierno civil y la iglesia, ¿no es cierto? Y son las tres instituciones donde la Biblia también hace énfasis en que tiene que haber cierto orden, y que al ser establecidas por Dios, en definitiva, son las que van a sobrevivir al paso del tiempo hasta que Cristo venga, ¿no es cierto? Entonces, en definitiva, cuando habla del gobierno civil, se refiere a ese orden, a ese conjunto de normas, de leyes que nos ayudan, que nos defienden, que si un ladrón entra por mi casa, ¿no es cierto?, a robar, prácticamente es la justicia la que me defiende frente a eso, porque él me está haciendo algo que es inconstitucional hacia mi persona. Entonces, esa justicia, ese orden, esa autoridad, yo creo que hacia eso va apuntado esto, que es lo que Dios impuso. O sea, es como haber delegado parte de su autoridad, ¿no es cierto?, divina en la tierra, y decir, bueno, yo doy esta parte de mí. Porque si hay un ladrón, yo no le voy a salir con la palabra de Dios y decirle, mira, la Biblia dice no robarás, sino que si hay un ladrón, yo salgo prácticamente con la Constitución. O sea, si me roba, llamo a Carabinero, y Carabinero está autorizado para arrestarme, ¿no es cierto? Entonces yo veo que esa autoridad es la que Dios ha un poco delegado en el gobierno civil para decir, bueno, es de Dios, ¿no es cierto?, que si un ladrón roba, vaya preso, porque así lo dispuso Dios, ¿no es cierto? Entonces, yo hablo de mi casa y a mí mucho me cuesta pensar de que si hay un gobernante que sale elegido a veces por fraude electoral, ¿no es cierto?, me cuesta a veces pensar de que realmente aceptemos que sea Dios quien lo puso y no seamos por ahí capaces de tener la valentía como que, bueno, reclamemos o protestemos para que o las elecciones se vuelvan a hacer o alguien revea esto, o como pasa en Estados Unidos, ¿no es cierto?, o en la mayoría de los países, ¿no es cierto?, cuando uno atenta contra el presidente, no está atentando sobre la persona, sino está atentando sobre la investidura política que se trae, ¿no es cierto?, y es considerado un delito prácticamente federal. Entonces, yo expongo eso y ojalá se converse, de que si este versículo hace relación al hombre de carne y hueso que está ocupando un puesto político, un puesto de cargo de poder, o está hacia ese rol de gobierno civil que es el que hoy tenemos, ¿no es cierto?, y que un poco nos defiende de lo que somos, y el que dice que mi casa es mi casa y nadie me la puede quitar porque la casa es mía, o está tirado hacia el hombre. Tiro el cacho ahí al medio. Interesante punto de vista. ¿Quién tiene alguna contrapropuesta para esta posición? Oposición. ¿Alguien se opone o puede complementar? Y es súper personal lo mismo, ¿no? Sí, en el contexto de las vasijas de honra y las vasijas de deshonra en manos del alfarero, claro, yo también caigo en este ciclo iterativo del cual nunca salgo, por eso no pienso en ese, porque me quedo pegado. ¿Por qué Dios haría vasos para deshonra? Ahí me quedé pegado. Me cuesta pensar en eso, pero me trae mucha luz las 10 estaciones. No, perdón, ¿cuántas plagas fueron en Egipto? Sí. 10, ¿cierto? 10. Claro, haciendo una similitud con que cada plaga fue una estación, pero también fue un proceso y una relación entre Dios y Faraón, ¿cierto? Porque en cada momento donde Dios enviaba una plaga, siempre había una advertencia de parte de Dios. Iba Moisés y le decía,
Faraón, he venido aparte de Dios, y el mensaje es el siguiente: deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo. Eso es lo que Dios te dice. Y ese fue un trato para Faraón, porque Faraón se creía Dios. Y en estas 10 estaciones, Dios le fue mostrando con mucha paciencia a Faraón de que había alguien más alto que él. Entonces, en definitiva, y me ayuda a entender dentro de mis limitaciones, de que Faraón fue un vaso de deshonra, y Dios permitió que el corazón de Faraón se endureciera, pero no porque Dios, como le dice Romanos en el capítulo 10, dice: Dios no desecha a nadie, pero sin embargo nos da este libre albedrío de pensar lo que queramos pensar y de hacer lo que queramos hacer. Este libre albedrío es tremendo, porque en el fondo tiene que ver con lo que yo decido con mi corazón. Sobre toda cosa guardada, yo tengo la responsabilidad de guardar este corazón. Y Dios me dice: mira, por acá, no por allá, por acá. Pero si yo decido por acá, voy a cosechar necesariamente lo que yo estoy sembrando. Entonces, en este diálogo, en estas 10 estaciones donde Dios le dice: mira, Faraón, no te creas la gran cosa, porque esta autoridad que yo te he dado, que tú tienes, la tienes porque yo te la he dado, y yo soy más grande que tú. Y le demostró 10 veces, en 10 oportunidades, de que Dios, con quien tú hablas, Faraón, es más grande que tú. Por lo tanto, examina tu corazón para que tú veas con quién estás hablando y con lo que te estás tropezando una y otra vez. O sea, no fue, oye, por la buena o la mala, listo, por las malas. No. Fueron 10 veces en que Moisés fue a golpear la puerta y dijo: Faraón, deja ir a mi pueblo. Faraón no quiso, y Dios entregó, digamos, aceptó, y endureció el corazón de Faraón. Dijo: Faraón a la 1, Faraón a la 2, Faraón a las 9, a las 10, ok. Y el corazón de Faraón se endureció. Ahora igual, bueno, también mi opinión o no sé Vamos. si tengo una contrapuesta. Vamos. Pero yo creo que no, quizás tengo otra perspectiva. a lo mejor. Dale. Mi perspectiva es la siguiente. Yo me pongo a pensar que muchas veces, de verdad, el único factor como el mínimo común múltiplo, El MCM, ¿no es cierto? ¿ya? Es el pecado. El pecado de las personas, pero no quiero ser religiosa con esto, lo que pasa es que, mira, si yo me pongo a pensar, nosotros en Chile también estamos abriendo puertas a cosas, o sea, somos una nación ya que nos estamos volcando a otras cosas, ¿me entiendes? Sí. Entonces, y ya hoy día pienso que mientras más, así como, bueno, yo creo que por eso también era tan importante que Jesús viniera, porque de verdad el caos que hay ya, el caos que había antes y el caos de ahora, mira, siguen siendo los mismos caos. Lo que sucede es que sencillamente el pueblo de Israel en ese tiempo, ¿verdad? Cuando volvió estaba en la esclavitud, obviamente que quedó en la esclavitud, ¿por qué? Por un montón de cosas que pasaron también muchos años atrás, o sea, por decisiones también que el pueblo de Israel, porque no quiso ser un pueblo gobernado por Dios. Entonces, o sea, ¿me entiendes? Nunca su corazón ha estado vuelto al Señor. Entonces creo que en ese sentido quizás cada uno de nosotros estamos como en esa situación. Ahora, es cierto de que podemos ver a lo mejor en la historia cosas súper dramáticas como Hitler, como no sé, pues como la bomba atómica, como cosas, como desastres realmente terribles, ¿me entiendes? Y que obviamente Dios no es su voluntad. Pero yo también me puedo hacer cargo de que, o sea, de que también tampoco esta tierra le pertenece a Dios, ¿cachai? O sea, digamos que somos nosotros un pueblito, así un remanente que está de alguna manera como
como en algún minuto esperando nomás su venida, pero realmente estas cosas van a pasar y porque el príncipe de este mundo está simplemente desatado nomás. Ahora, es una forma quizás un poco religiosa de verlo. O sea, si yo me pongo a mirar incluso mis palabras y digo, ¡ay, qué religioso es como para verlo! Porque no está siendo sensible quizás a la agonía de un país, pero también de lo que nos va a pasar a nosotros. Porque esto yo creo que es una cuestión de escala, yo creo que va a ser cuestión de tiempo cuando nosotros también a lo mejor nos volvamos contra nosotros mismos, quizás qué cosas van a pasar. Mira, en 50 años más capaz que la iglesia a lo mejor va a tener que ser una iglesia que va a tener que reunirse a través de internet, porque no van a permitir que nosotros podamos predicar la palabra, por ejemplo, o juntarnos. O sea, pueden pasar muchas más cosas más terribles y de verdad que yo, bueno, esa es mi postura, pero yo pienso realmente que claro, o sea, es una humanidad caída y yo pienso que muchos pensamientos, el mismo humanismo nos ha hecho daño, el feminismo nos ha hecho daño, o sea, hay muchas cosas que corrientes que se levantan, que nos hacen daño y nos engañan. Y también dentro de la iglesia somos engañados. Porque, ¿sabes qué, Ignacio? Perdón, aquí a lo mejor yo voy a decir algo súper heavy. Sí, la voy a tirar heavy. Heavy. Ya, la voy a tirar heavy. Dale. ¿Sabes qué? Yo de repente a veces digo, ya, perfecto, hermoso, me encanta un discipulado. Pero ¿sabes cuándo? Yo de repente me pongo a pensar, y hay personas las cuales no pueden venir acá a la iglesia. Abuelita, gente enferma, ¿qué nos daría porque a lo mejor nosotros estuviéramos haciendo este discipulado en su casa? ¿Me entiendes? Ya, entonces a veces también me pongo a pensar cuánto también un poco este mundo está aquí, cuánto nosotros nos ensimismamos nosotros aquí. No sé si me explico. Sé que congregarse es lo bueno y a mí me encanta venir a mi iglesia, yo la amo, pero a veces también me pongo a pensar en, wow, o sea, mira, por ejemplo me ponía a pensar en la mamá de la Katy cuando la vi el otro día y la he visto. Ella ya no puede acercarse a la iglesia, no puede venir, pero ella le gustaba escuchar la palabra. Entonces yo de repente digo, uy, qué lindo es a lo mejor un grupo casero en su casa, para que ella aprenda, para que ella esté, ¿me entiendes? La mamá de Alan con sus años tampoco podía. Entonces de repente a veces nosotros somos súper sensibles en esta dinámica de hacer iglesia y seguimos esta dinámica porque es bonita y está bien, yo no tengo nada contra eso, sino que a lo que voy yo, pero este llamado, ¿cachai? Y ahí yo me quedo corta, ya la tiré, perdón, pero fue una bomba, pero te juro que mi corazón sufría en eso. Sí. Yo no puedo seguir acá. No, pero mira, pero no es un juicio, no está bien. Es un juicio, sino que es, así está de mal el mundo, pero también así está también nuestra mente distorsionada en nuestra... No, a ver, no quiero decir distorsionada, sino que quiero decir... nublada. Sí, nublada. Viendo a lo mejor, entonces después yo pienso y mira, y son pensamientos de verdad que yo los tengo, y digo, en 50 años más, bueno, a lo mejor yo no voy a estar, pero en 50 años más, decía yo, ¿cómo va a ser la iglesia de Cristo? ¿En qué se va a transformar? ¿Cómo nos vamos a reunir? ¿Será que va a haber todavía iglesia de Cristo en Chile? No sé, por decirte algo. Ya, a lo mejor me fui a la bola, pero... Eso. Pero muchas gracias, Andrita, porque la verdad es que esto exhortando, y que también lo da Romano, exhortémonos los unos a los otros, pero en este contexto de amor, y entendemos lo que tú nos dices, y un poco para liberar la presión de la bomba atómica que tiraste. Sí, es verdad. Voy a decir, bueno, la entrevista dijo y quedó pasado a pedo. Me sentí confianza. No, está Pero bien. es un poco de la justicia que yo te digo, que un poco la justicia social. Pero ¿sabes qué? Somos desafiados porque mi me encanta esto, porque en el fondo tampoco es un juicio.
Pero en otras iglesias esto no se puede decir. ¿Te fijas? Porque somos sancionados. O como mínimo cuestionados. O sea, decir, oye, pero ¿cómo es posible que no? Es que tenemos que ser, o sea, tenemos que darle espacio al Espíritu Santo para que este eslogan que tenemos, que me encanta, una comunidad sencilla, sensible y sanadora. Tiene, a lo menos para mí, una iglesia tiene que tener estas 3 estaciones en forma obligada y no de una única vez, porque somos una comunidad y tenemos necesidades dinámicas. O sea, esto nos va a ocurrir siempre. Entonces, ¿quiénes somos los llamados a ir? Nosotros. ¿Te fijas? Y en algún momento tenemos que estar atentos y decir, ¿sabes qué? Es necesario de que estos grupos caseros o lo que sea, lo que se haga, los discipulados, grupos caseros, migremos no a casas, sino, digamos, de los líderes anfitriones, no, a casas de gente que ya no tiene movilidad. Entonces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta de eso? Cuando pasamos por esta experiencia. Si no tenemos a ningún adulto mayor, es una realidad absolutamente ajena. La pérdida de movilidad de una persona, para mí es ajena hasta que veo un postrado. Y los conceptos de postrado, cómo tú vives con un postrado, cambia la dinámica familiar absolutamente. Pero todo lo que tú dices efectivamente está dentro de la iglesia, somos desafiados. En la clase pasada fuimos desafiados a ver, a repensar y en algunos casos conocer esta verdad de que no todos, por ejemplo, no todos los que venimos a la iglesia somos salvos. ¡Wow! Y claro, también quedó pasado a peo porque fue tremendo. Menos mal que no estaba, entonces yo. Fue sido acá unos no, jueves. sí, así como en la clase estaban estos pedorrillos alemanes, ¿te acordás, no? Para suspender la clase, reventamos un par. Horrible, así, ya claro. Pero aquí no aguantamos el olor. Porque decimos, ¿qué hacemos con esto? ¿Te fijas? Porque son... Perdón, Carlito. Pero, Andreita, mira, lo que tú dices no es nada más ni nada menos que la expresión de lo que Pablo dice. No nos conformemos. Porque esto que sucede es un esquema y estamos esquematizados a que sea así. Y justamente Romano nos invita y nos desafía, oye, no nos conformemos a esto, sino renovemos nuestro entendimiento. Claro, Nos aquí- tenemos que aquí renovar. dice amoldarse. Esta versión dice amoldarse. Exacto, nos amoldamos a las circunstancias, a la moda. Está de moda ser como la viña. A mí me encanta la viña, pero siempre había colocado convicción en mi corazón de que este es un concepto que nos va a pegar a todos. La viña no está exenta de amoldarse. Todos vamos a caer en esto, ¿cierto? Por eso me encanta, y con esto vamos a ir terminando, la estación número 3, que se llama, yo la llamé, la bauticé como la mentira. ¿Por qué? Porque Pablo dice, mira, y en esto, ¿en qué? Versículo 11 del capítulo 3, ¿en qué? Me perdí, tanta conversa. ¿Y en esto qué cosa? Claro, todo lo que conversamos, estar sujetos en amor, ¿cierto? Someterse a la autoridad, pero sujetarse en amor y que este amor dé fruto. Paguen los impuestos, honren, etcétera, ¿cierto? Pero en esto amemos al prójimo de manera no fingida. Y en esto, y aquí me encanta, mira, dice, en esto, conociendo el tiempo, ahora, este tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Y dije, ¿en qué contexto está escribiendo Pablo esto? Levantémonos del Ya también estaban sueño. dormidos ahí. Oye, Pero sí, un poco lo que- hubo una Andreita Sí. que levantó el mismo discurso. Exactamente. Pero ¿por qué se para una Andrea hoy día y una Andrea ¿en qué año fue escrito, Romano? 60. A ver. 54. ¿54? 54. 54. Sí. Hubo una Andrea que se levantó en el año 54 y dijo exactamente lo mismo. Y se lo sopló a Pablo. Porque da lo mismo quien lo haya escrito. Porque está inspirado por el Espíritu Santo. Y nada raro que haya sido Lucas, ¿cierto? Que también le ayudó a transcribir, a compaginar hechos, cochechos.
dijo, mira, ya es hora, ahora ya es hora, este es el tiempo de levantarnos del sueño. Wow, entonces estábamos en una situación especial, donde no estábamos viendo lo que teníamos que ver. No nos conformemos, sino renovemos nuestro entendimiento, metanoia. Ya es tiempo de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y algunos dicen, ¿cómo? ¿Ahora soy más salvo que antes? La respuesta es sí. Entonces, ¿cómo es sí, pero no somos salvos una sola vez? Sí, lo que pasa es que el proceso de la salvación también es un proceso de menos a más, hasta alcanzar la estatura del carácter de Cristo, ¿cierto? Y por la eternidad. Esto no lo vamos a cumplir hoy día. Estamos con pendiente positiva, vamos de menos a más, pero no quiere decir que alcancemos la meta, como dice Pablo, pero vamos en esta dirección. Tenemos un vector apuntando para arriba, ¿cierto? La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y andemos como de día, honestamente, no fingido, genuino, emet, eso es lo genuino, que es verdad también, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y fíjate que me encantó en esta Biblia de estudio, el proveáis viene de pronoia, que es pensar anticipadamente. Y explícitamente Pablo le da un énfasis a este pronoia, no proveáis para los deseos de la carne, porque había una práctica sistemática de proveer para los deseos de la carne. Y uno dice, ¿y en español qué es lo que es eso? Es hacer la previa. ¿Se entiende? Cuando venía este happy hour o llegamos en la previa, Pablo decía, oye, cuídense de esto. Inclusive dice, oye, esto está prohibido. Para todos mis lectores que están online dándome like, no hagan la previa. Prohibido. Porque era tan común esto, era demasiado común. Entonces hacían la previa para caer en algún consumo carnal. Y aquí estamos hablando de varios consumos carnales. O sea, por ejemplo, ir a una fiesta era sinónimo de una fiesta sexual grupal, bacanales. Entonces decía, oye, no, esto está prohibido, no previas. Y de hecho, quizás hasta era normal en las costumbres que ellos tenían. Exacto. Porque eran costumbres. Eran costumbres, estaba normalizado. Estaba normalizado. Por eso digo yo que hay muchas cosas que nosotros vamos normalizando, pero que también la iglesia normaliza. O sea, sin querer vamos normalizando. Y este pronoia, es inevitable. No preveáis, el pronoia también tenía otra acepción, otro significado, que no solamente es prepensar en o hacer la previa para un consumo carnal, sino también tiene que contemplar. Y específicamente eran, ¿cómo se llaman las personas los mirones? Tienen un nombre. Voyeristas. Tampoco el voyerismo. O sea, están los que participan en este consumo carnal y están los que ven. Entonces Pablo dice, a ninguno de estos dos prohibido, porque este era un punto de contaminación tremendo. Y Pablo decía, mira, es necesario que nos revistamos de Cristo en esto, y que nuestro no sea no, en forma radical, porque necesitamos nosotros que este metanoia, este cambio de switch sea visible y lleve el fruto. Entonces ahí uno también puede entender de que el concepto de autoridad que Pablo estaba rescatando también era un concepto de autoridad dentro de la iglesia, porque había tanto desorden, tanto consumo carnal, que era necesario que la gente se sujetara a la palabra del pastor de la iglesia. Si tú le dices, mira, por aquí, por favor, aférrate a eso y da cumplimiento a eso, sujétate a esta autoridad. Se entiende que también puede haber un tema de contexto, de gobierno local, de iglesia. Entonces no era, muchas veces nosotros leemos Romanos y pasamos por alto
lo que sin duda tenía una profundidad de conflicto tremendo para las personas. Porque había mucho consumo de muchas cosas que hoy día podría escandalizarnos, pero en este tiempo era, como tú decías, Andreita, a lo mejor muy normal. Entonces todas estas prácticas grupales, sexuales, glotonería y cosas sexuales era un consumo... Esto era la iglesia, ¿no? Le está Sí, hablando a la iglesia. le está hablando a la o sea, iglesia. A un cuerpo. De, Exacto, entonces... Está hablando a los gentiles, ¿no? Exacto, entonces entre medio de todo esto hay una prédica y una santa cena. Y decía, por favor hermanos, sujetémonos. Es necesario. Y esta sujeción tiene que dar fruto. Así como tú te sujetas al tributo de César, pagando tu impuesto, que es un fruto visible de esta sujeción, sujétate también a esta palabra. Y no proveáis. No hagas la previa para un consumo carnal, ni tampoco vayas a contemplar el consumo. ¿Se entiende? Son conceptos que de pronto uno pasa por alto, pero con la ayuda del Espíritu Santo dice, claro, este concepto de la sujeción a la autoridad también tiene un énfasis particular para la iglesia, porque la iglesia la estaba pasando mal, había un conflicto profundo, y uno supone, cuando estudia un poquito más de la historia de la iglesia, de que estas situaciones llegaron en el 313, cuando Constantino dijo, mira, ya, hagamos esta iglesia católica, apostólica y romana, y aceptamos a los cristianos y vamos adoptando otras creencias de carácter, ¿cómo se puede decir? Pagano, y vamos a hacer una sola fe, un solo credo, una sola práctica, un solo rito. Y ahí, bueno, conocemos parte de la historia, de cómo hay otros énfasis, por ejemplo, en la tradición, y no solamente en la escritura, que es la Biblia. Por lo tanto, es muy atingente lo que Pablo nos dice, y quedamos hasta aquí en el capítulo 13, con este concepto que Pablo enfatiza. ¿Sabes qué? Hoy día es tiempo. Hoy día es el tiempo de que nos levantemos de este sueño. Y es una palabra contingente también para nosotros, porque esta es una palabra para la iglesia, no es para el mundo. No está haciendo evangelismo. Es una palabra directamente de exhortación para la iglesia. Amén. ¿Dudas, consultas? ¿Otra opinión? Otra bomba. ¿Otra bomba? Es inarrancable sumar, ¿eh? Sí, me escribió el pastor Isaac esta mañana a las 10 de la mañana. De su oficina. Acaba de escuchar. Te agendó una consejería. Sí, y te esperan tener en voz viva. Vamos, que se Te van puede. a sumergir Es en para esa- ayudarte. es para ayudarte. Es para ayudarte, sí. Sí. Como Igual se recomienda que vayas buscando Otro lugar donde otro esté. un plan B. que esté más cerca de tu Un plan B, casa, sí. por tu comodidad. Claro. Hay otras viñas también, por favor. En amor. Bueno, iba a decir exactamente lo mismo. En amor. Es que en la Con iglesia, amor. con todo el amor de Dios, sí. Es bueno poder reírse, porque en otras partes hay otras realidades. Sí. Sí, hay otras realidades. Y cuando uno pasa por iglesias más grandes, uno sabe las dimensiones de aquello. ¿Oremos? Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra y por tu Espíritu Santo, Señor, que habita en nosotros, Señor, y nos lleva a toda verdad. Sigue trabajando, Señor, en profundidad esta revelación, y queremos más de ti, Señor, en esto. Que tú vengas, Señor, con más revelación acerca de estas tremendas verdades, Señor, que Pablo expone en Romanos, y que son tan atingentes, Señor, y contingentes para nuestra vida de iglesia. Ayúdanos a hacer sal y luz en medio de tanta tiniebla, y también ayúdanos a levantarnos de este sueño. ¿Qué es nuestro sueño? Para que podamos ver en forma aún más nítida dónde estás actuando, para sumarnos a lo que tú estás haciendo, Señor. Queremos más de ti y menos de nosotros. Guíanos de regreso a casa con todo bien. Siempre oramos con un corazón agradecido en esto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Amén. Muy bien. Muchas gracias por el tiempo, la dedicación, la pasión, las bombas y todo. Vamos que se puede. Muchas gracias.